a contar quizás la experiencia más maravillosa que he tenido desde que he tenido revelaciones. Esta no fue una revelación, una visión, esto fue un sueño. Yo estaba en el momento, estaba viendo hacia el cielo y estaba subiendo hacia el cielo, como el momento exacto del arrebatamiento. Y estaba subiendo y yo podía ver hacia abajo la tierra, pero no veía nada de lo que estaba pasando en la tierra, solo veía la tierra en el globo, o sea, la tierra completa. Y subiendo, y a lo lejos yo veía a los ángeles y veía el reino de Jesucristo, de Yeshua Hamashia, el reino del Padre. Yo lo veía y era totalmente resplandeciente, era algo tan indescriptible que no hay palabras para describirlo, era tan brillante, eran unos tonos como dorados, plateados, entre dorados, plateados y era como de oro, pero brillante, resplandeciente, una ciudad indescriptible realmente. Y cuando yo estaba allí, yo veía a Yeshua, lo veía tal cual como con sus ojos, lo veía, sus ojos radiantes, una figura totalmente radiante, pero con cabello negro y rasgos árabes. Y los ojos eran como marrón, pero entre marrón y verde. Era una cuestión indescriptible. Yo caí en una emoción tan grande que no paraba de llorar. Era una emoción que no puedo describir lo que sentí. Luego vi al Padre, pero era una figura totalmente blanca, una figura totalmente barba blanca, todo resplandeciente. Era algo indescriptible con palabras. Y yo veía, y yo decía, el Padre, el Hijo, y yo oía una voz que decía, y el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, está en todas partes. Y repetí otra vez, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en todas partes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está en todas partes. Y yo veía el coro de los ángeles y estaban cantando. Yo me emocioné tanto porque estaban cantando las canciones que yo había compuesto para el Eterno, las estaban cantando en el coro. Yo estaba llorando de la emoción tan grande que yo sentía. Yo le decía, Padre, no soy digna, porque nadie ha valorado mis canciones en este mundo, ni siquiera nadie les importa, pero las estaban cantando en el coro y yo sentí una emoción tan grande, tan grande, tan grande. Y yo lloraba y yo le preguntaba, Padre, dime, mi esposo, y él me dice, él no es arrebatado, pero él es salvo. Y yo le preguntaba, Padre, y mi amiga, y él me decía, la olvidarás. Y yo le preguntaba por otra amiga, también la olvidarás. O sea que no fueron arrebatados. Y yo le preguntaba, ni tampoco fueron salvos. Yo le preguntaba por mi madre, y él me decía, la olvidarás. Y le preguntaba por mis hijas, y me decía, también las olvidarás. Y le preguntaba por mis yernos y también me decía, también los olvidarás. Y le preguntaba por mis hermanos y me decía, solo una de tus hermanas biológicas es salva. Y yo le preguntaba quién y me decía, no te es permitido saberlo. Y yo le preguntaba, ¿y el pastor fulanito? Y me decía, no te es permitido saberlo. Y el pastor fulanito, no te es permitido saberlo. Fue algo tan maravilloso, pero tan maravilloso. Y yo le decía, Padre, pero tú me has hablado tantas veces y yo he dicho todo lo que me has mandado a hacer y no he sido escuchada. Y él me dice, porque están escuchando a los engañadores, a los profetas engañadores que le dicen y les prometen falsas promesas, pero ahora ya no vas a hablar más. Ahora este es el último mensaje que vas a dar y ya no vas a hablar más, porque ya no te es permitido hablar más, ni tampoco a los profetas que yo he levantado ya no van a hablar más. Si está hablando alguien, no ha sido mandado, porque yo he mandado que ya no hablen más, el tiempo se ha acabado. Y le pregunté, Señor, ¿cuándo tú vienes? Y él me dijo, unos pocos segundos.
Y yo le dije, así como ese niño venezolano que te preguntó y le dijiste unos segundos, pero Señor, tu tiempo no es como el tiempo de nosotros, Señor. Unos segundos pueden ser, no sé cuánto tiempo representa unos segundos, porque un día para ti son 1000 años y 1000 años es un día. Yo no sé cuántos son segundos. Y él me decía, solo segundos está para mi venida, pero ya no va a hablar más hasta que vengan a predicar los 2 testigos y los ángeles, porque ya nadie escucha a las personas y los que están escuchando ya no tienen oportunidad de ser salvos porque les entra por un oído y les sale por el otro. No lo oyen, no lo reciben, no reciben el mensaje. Por eso yo he dado la orden de que no van a hablar más. Mis hermanos, yo creo que este es mi último mensaje. Mis mensajes van a quedar en internet, pero yo creo que yo no voy a publicar más ningún otro mensaje de parte del Eterno. Este es mi último mensaje. Bendiciones para todos.